7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adelante. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos. Nuevamente de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Amigo hermano, qué bendición es que tenemos la vida. Estamos listos para tener la hora del poder. Que el Señor te bendiga y te ayude en esta tarde para que todos tus planes sean concedidos de acuerdo a su voluntad de Él. Debemos de estar agradecidos porque hemos amanecido con vida y tenemos la vida para poder adorar y bendecir su nombre. Así es, amigo hermano, que el Señor que ha prometido estar con nosotros esté con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a veces necesidades, problemas, pero cada uno de nosotros tenemos la bendición de poder ir a nuestro Creador, a nuestro Redentor, aquel que todo lo conoce y todo lo sabe. Así que por eso debemos vivir bien agradecidos. Yo agradezco a Dios porque verdaderamente Dios es bueno y nos da la fuerza y la fuerza y la voluntad para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Así que vamos en esta tarde a pedirle al Señor la bendición sobre su palabra y también sobre cada uno de aquellos hogares que están atentos a estar en la hora del poder. Espero que estés disfrutando de la bendición del Señor y que en esta tarde el Señor pueda grabar en tu mente y en cada uno de aquellos que le buscan de todo corazón estos mensajes tan preciosos que son tan importantes para nuestra vida. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde, muchas gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Sabemos, Padre, que tú estás al control de nuestra vida, al control de todo nuestro ser y también, Señor, el control de este mundo. Gracias porque verdaderamente tú eres un Dios paciente, tardo para la ira y grande en amor. Ahora, Señor, queremos pedirte una bendición especial para cada hogar, cada familia que se da cita para estar en este momento a través de OLAN 7, donde quiera la señal esté llegando, que el Espíritu Santo pueda darles un discernimiento correcto de la palabra y que todo lo que hablemos en esta tarde pueda ser para edificación de cada uno de nosotros y de todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Gracias por contestarnos, gracias Señor, porque tú eres fiel. Por tu fidelidad es que todas las cosas se mantienen. Gracias Padre, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén. Así es, amigo, Dios es fiel, ¿sabes? Verdaderamente es una bendición tener un Dios como el que tú y yo tenemos. Un Dios fiel, bondadoso, misericordioso. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Bienvenido, mi hermano Benedicto. Que Dios le bendiga. Amén, hermana Dina. Qué gusto, qué alegría. Nuevamente. Ya estamos listos para abrir la palabra de Dios. Así es. Y vamos a ir al tema en este momento. El tema es un tema muy bien largo, ¿verdad? Pero bueno, la relación entre la autoridad objetiva y la responsabilidad subjetiva en la experiencia de la fe. Fíjese. Un tema bastante, podría decirse, interesante. Muy interesante. ¿Qué relación tiene entre la autoridad objetiva? Recuerden que hay una autoridad objetiva. La autoridad objetiva es la autoridad de Dios. Así es. Y nosotros como criaturas tenemos una responsabilidad subjetiva. Subjetiva tiene que ver con mi obediencia. Ok. La autoridad objetiva de Dios, su palabra es absoluta, Ajá. su palabra es suprema
Y mi responsabilidad subjetiva es, bueno, ¿la obedezco o no la obedezco? ¿O le hago caso o no le hago caso? Eso es en resumen, ¿verdad? Y lo más importante de esto es de que, hermana Dina, todo lo hacemos por amor. Así es. Si yo me someto a la voluntad de Dios, me someto a sus principios, a sus mandamientos, eso es una obediencia por amor. Así es. Y eso va en relación con la fe que yo tengo. Eso es lo más Mi interesante. fe juega un papel importante en esto. Así es. Mi responsabilidad es creer lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice se va a cumplir y obedecer lo que dice acá. Esa es mi fe. Pero si mi fe, y hoy vamos a hablar de 3 tipos de fe. Ay, no, ¿verdad? Yo ¿verdad? estaba viendo que... Vamos a hablar de 3 tipos de fe en esto que tiene que ver con la autoridad objetiva de Dios. Mi responsabilidad subjetiva, tener una experiencia de fe, y esta experiencia de fe me va a llevar en 3 fases, y eso es lo más interesante. Qué Así que interesante, comencemos. ¿verdad? Así que fíjese, ahí el cortito comentario dice, la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante su pacto. Amén. Qué lindo, ¿no? Comencemos aquí con ese punto. Qué precioso. La fe salvadora, la fe salvífica, yes. es una transacción. La Porque verdadera dice fe. ¿Qué es transacción? Es un acuerdo entre 2 personas. Así es, ¿verdad? algo que... Esa es la fe salvífica o salvadora, una transacción entre 2 personas. Ok, yo recibo a Cristo, ¿verdad? Y Él se compromete con nosotros ¿a qué? A darnos el acceso a estar con nosotros al reino de Dios. Así es. Nos da la posibilidad del Espíritu Santo. A darnos, ¿verdad que sí? Sí, a darnos la fuerza y el poder. Pero para todo esto, hermana Dina, lo hace mediante un pacto. Eso es lo interesante. Pacto, así Mire, es. pues, se lo pongo de esta manera. Ok. Recibimos a Cristo nosotros como nuestro Señor y Salvador, y sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar a nuestro corazón. Correcto. ¿Verdad que sí? A partir de ese momento que yo hago esa declaración de fe, Dios, el siguiente acto es que tú hagas un pacto con Él. Amén. Y es un pacto de obediencia. Ellos moran contigo, van a estar entronizados en ti, en tu ser, pero les dice, hoy vamos a hacer un pacto, y un pacto de obediencia. Si tú obedeces a mis principios, a mis mandamientos, dice, vivirás por ellos. Y no solo vivirás por ellos, sino tendrás todas las bendiciones, tanto físicas como espirituales. Muy bien. Miren qué cosa más interesante. Entonces, los que reciben a Cristo, nosotros recibimos a Cristo, nos unimos a Cristo mediante un pacto. Y un pacto de obediencia. Bueno, vamos, si el tiempo nos alcanza, vamos a hablar de todo esto. Pero ya comencemos inmediatamente. Vamos a ir ahí a 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 18. 2 de Corintios 3, 18, y dice así. 2 de Corintios 3, 18, léalo usted, por favor. A ver, dice... 2 de Corintios 3, 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en el Espíritu. Amén. Esta versión dice un poquito diferente. Bien interesante esa versión, ¿verdad? ¿Qué versión es esa, hermana? Esta es, pues, Dios habla hoy. ¿Dios habla hoy? No, la Santa Biblia es. Sí, pero la nueva versión aquí, la versión es la versión internacional. La internacional. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, dice, por tanto, nosotros todos, los que hemos aceptado a Cristo, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo nosotros miramos la gloria del Señor? Y ese es un asunto como un espejo, ¿verdad? dice, ¿verdad? La gloria del Señor es su santa ley. Así es. ¿Verdad? Que es el reflejo de su carácter, es su gloria. Así es. Prácticamente. Entonces, mirando a cara descubierta quiere decir de frente. ¿Verdad? Estamos mirando la gloria del Señor a través de su santa ley. Dice, somos transformados. ¿Quién es el que te transforma?
Pues nuestro Señor Jesucristo, el Somos Espíritu transformados, dice, Santo, de gloria en de gloria, en gloria. en la misma imagen, o sea, semejanza de la vida de Cristo Jesús. Así es. Como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos transforma? El Espíritu del Señor. Es el que nos da, es el que nos produce en nosotros esa transformación. Es a través del Espíritu. ¿El Espíritu qué es lo que hace? El Espíritu da vida, el Espíritu enseña. ¿verdad? El Espíritu enseña, el Espíritu da vida, pero el Espíritu hace algo más interesante todavía. ¿Te va qué? Nos va guiando. Nos guía también, pero dentro de nosotros el Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo nos está habla, mostrando. Nos muestra, nos habla. ¿Dónde la estamos conciencia. fallando? ¿Verdad Así que sí? es, El Espíritu Santo nos dice, hey, estás fallando. Así es. Y estás fallando. Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra que estás fallando, bueno, la conciencia misma te dice también a ti mismo que estás infringiendo, ¿verdad? Que estás pecando y que de una u otra manera, por consecuencia, estás ¿qué? Violando la ley de Dios. Eso es lo que te dice el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, hermana Dina, hace un trabajo maravilloso en nuestras vidas. Pero recuerde, ese trabajo por nosotros mismos no lo podemos hacer. Sin la ayuda del Espíritu Santo no hay transformación. Y si también nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo. Por supuesto. Porque el Espíritu Santo no forza, Él habla. Cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro error, habla. Y ustedes tenemos una experiencia maravillosa. ¿Recuerda usted la historia de David? Así es. David era un hombre conforme a los principios de Dios, Conforme era al hecho al corazón de Dios, Ajá. era un hombre en obediencia a Dios. Pero un día tuvo un problema muy serio. Él tenía deberes que cumplir, no los hizo, como jefe de Israel, no los hizo. Y en esa, podría decirse, descuido que él tuvo, se le aparece una mujer en su palacio y la vio tan bella que pecó. Pero no solo pecó, hermana Dina, sino también el acto, o sea, como era un hombre íntegro delante de Dios, cómo hacer que ese pecado que él había cometido, ese resbalón que él tuvo, cómo camuflajear ese pecado, cómo hacerlo. Y fue un problema grande. Y recuerden, como resultado de encubrir, de camuflajear ese pecado, ¿qué es lo que hubo? Hubo una muerte. Así es. Imagínense, manda a matar a su mejor comandante, a su brazo derecho, a su lugarteniente, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, de esa manera vino un gran pecado, pero él creyó que lo había ocultado, y la Biblia nos enseña, no vamos a detallar eso, ¿no? La manera en que lo hizo tan perfecto, dijo, ¿saben una cosa? Todo tranquilo, aquí no pasa nada. Sí, claro. Ajá. Pero ¿saben algo? ¿Quién se escapa a los ojos de Dios? Ninguno. Dios lo mira todo. Dios lo ve todo. Acto seguido, Dios manda al profeta y el profeta le da un mensaje. Y le dice, primero le dice, mira, esto está sucediendo, esto. Y le explica toda una acción, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué piensas tú, rey? Y le dice, ese hombre es necesario que muera. Y le dice, tú eres ese hombre. Cuando le dice, tú eres ese hombre, ahí fue el problema serio. David fue confrontado por Dios. Así es. Que a los ojos de Dios nadie se escapa. Y a partir de ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí en ese momento. Comenzó para David un gran problema interno. Su conciencia, un gran problema interno, se afligió tanto, con gran amargura, que a veces no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Con gran amargura se afligió, tuvo consecuencias, por supuesto que hubo consecuencias, pero Dios lo perdonó. Amén. Y eso es lo maravilloso del Señor. ¿Por Así qué es. razón? El Espíritu Santo. ¿Ya? Y en este caso usó un profeta en ese momento, pero hoy en día tenemos al Espíritu Santo que a nosotros nos muestra, por eso dice acá, cara descubierta. A cara descubierta, ¿verdad? así es. Nos está mostrando dónde estamos fallando nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir con un corazón contrito y humillado, precisamente. David lo dijo. ¿verdad? Y reconocer, vea. ¿Verdad? Reconocer dónde nosotros fallamos. Así Por es. eso, cuando nosotros hablamos, hermana Dina, entonces ahí comienza que la fe salvadora o salvífica es una transacción. Así es. ¿Verdad? Así Es un acuerdo. Yo recibo a Cristo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen conmigo e inmediatamente comienza un pacto. Y ese pacto es sellado ¿por quién?
por fuego. Fuego es el Así simbolismo es. del Espíritu Santo de Dios. Así es, qué lindo, ¿verdad? Y yo siempre doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, dice la Biblia. Pero bueno, vamos a seguir allí leyendo en Romanos 12. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Qué lindo. Eso es Romanos 12:2. La palabra de Dios nos aconseja que no nos amoldemos al mundo, que no, o sea, como dice esta versión bien claro, no se amolden al mundo actual. ¿Qué tiene que ver el mundo actual? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Que son los que están quitando la bendición del Señor en el cristiano. Por eso el consejo es: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Ser transformados es el pedido de Dios mediante la renovación de su mente. Qué lindo, ¿verdad? Y luego dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Solamente cuando escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Fíjense que, hermana Dina, Romanos 12:1, capítulo 12, verso 1, están lo que se llaman los deberes cristianos. ¿Qué es mi deber cristiano? Y aquí hay algo bien interesante. Y en el 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire, es una rogativa. Yes. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que es vuestro es. culto racional, que nos presentemos Todo. tal como nosotros somos. Así Nuestros es. cuerpos, dice, en sacrificio. O sea, En yo tengo que sacrificio. ofrecerme como holocausto a Dios. Así ¿Verdad es. que sí? Y ahora dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino Yes. transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está indicando allí que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué razón? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es renovarnos a través de ¿qué? A través del Espíritu de su palabra. ¿A través de qué? De poder nosotros, dice acá, comprobar. Nosotros mismos tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como quien dice, entre otras palabras, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Eso es lo que está diciendo. Eso es comprobar. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Dime, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta tierra? Tiene que ver con el propósito eterno de Dios para tu vida y mi vida. Eso es lo que dice acá. Por eso el apóstol dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo va a pasar. Conforme, hagan propósitos eternos, hagan planes eternos, porque estamos hablando de la autoridad objetiva. Es una transacción dentro de la fe salvífica, es una transacción. El Señor dice, hagamos un pacto, hagamos ¿qué? Un acuerdo contigo. Y el acuerdo es que no hagan acá, dice el apóstol Pablo, no se conformen, no hagan planes humanos, dice el apóstol. Así es, correcto. Por eso, fíjese, este comentario es lo que dice. La fe en Cristo como el Redentor del mundo exige un reconocimiento del intelecto iluminado, dominado por un corazón que puede discernir y apreciar el tesoro celestial. O sea, debe de estar apreciado con el corazón en la realidad, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Mire, ese es un asunto. La fe en Cristo como Redentor del mundo exige un reconocimiento. Exige, mire la palabra. Exige. Primero es un reconocimiento. ¿De qué?
exige un reconocimiento del intelecto iluminado. Iluminado, así Cuando es. nuestro intelecto está iluminado por su palabra y dominado por un corazón. Por un ¿Qué corazón? Un Dice- corazón conforme al corazón de Dios, iluminado con un Ajá. corazón. Recuerden que el corazón es malvado, Que puede ¿verdad? discernir. Ese corazón puede ser transformado por el poder del Espíritu Ya. Santo. Entonces, cuando llegamos a ese, primeramente, reconocer que ya tenemos la iluminación de parte de Dios, un corazón ya totalmente transformado, podemos discernir dice, y apreciar ¿qué? El tesoro celestial. Es entonces solamente. Entonces, ahora, ¿qué es el tesoro celestial? ¿Cómo recibimos ese tesoro? Siga leyendo. Dice, esta fe es inseparable del arrepentimiento y la transformación del carácter. carácter. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos el tesoro celestial? Por la fe. Dice acá, Esta la fe es inseparable, recuérdense. Para decir que nosotros tenemos fe, tiene que haber arrepentimiento en nosotros Y y tiene que haber una transformación. transformación. Una Dos transformación. cosas. Si nosotros no hay arrepentimiento genuino, transformación del carácter. y sabe una cosa, y no hay una transformación de nuestro carácter, sabe una cosa, esa fe no es genuina. Así Y es. así es como recibimos el tesoro celestial, con un arrepentimiento genuino y con una transformación del carácter. Y siga leyendo. Tener fe significa encontrar y aceptar el tesoro del Evangelio. Qué lindo, ¿no? Con todas las obligaciones que impone. O sea, tener fe es aceptar el Evangelio con todas las responsabilidades. Mi hermana del Dina, Evangelio. tener fe, yo creía que tener fe es ver más allá, ver las cosas que no son como si fuera. Yo así manejaba la palabra fe. Pero la palabra fe es, dice, significa encontrarme con quién, con Cristo y aceptar el tesoro del Evangelio. Así es. Pero para tener ese encuentro, como dijimos nosotros, hay algo bien interesante. Hay arrepentimiento y hay una transformación. Hay una transformación. Si no hay eso, nosotros no tenemos una fe genuina. No podemos nosotros encontrarnos con el tesoro y aceptar ese tesoro. No lo podemos hacer. No lo podemos ¿Por qué esa hacer, razón? correcto. Porque este tesoro celestial, que es su evangelio, impone obligaciones. Sí, así es. ¿Cómo Por está eso eso? dice, con todas las obligaciones Que que impone. impone. ¿Cómo está eso? Yo pensé que simplemente, hermana Dina, era, yo recibo a Cristo, vengo y lo acepto a Él como mi Señor y Salvador, pero me olvido de las obligaciones que eso conlleva al aceptar. No se puede. Y tristemente el mundo cristiano ha caído en esto, no quiere las obligaciones del Evangelio. No, pero sí queremos ser Que salvos. significa arrepentimiento. Hacemos la primera parte, pero la segunda parte no la hacemos, que es transformar nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, por eso es que tenemos un evangelio a medias, una salvación a Una medias. salvación a medias. ¿Verdad? Y ahorita viene, vamos a ver, la primer fe que implica cómo obtener el tesoro celestial. Sí. Y dice, lea usted la primera fe. Una fe nominal. Esa es la primera fe, una fe nominal. Y siga leyendo. Nominal en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mundo. Esa es una fe. Es la primera fe. Ya. ¿Y esta fe? Dice, no puede traer sanidad al alma. Esa, la fe Esta nominal, fe, ajá. que es la mayor parte que el mundo cristiano tiene hoy en día. Acepta a Cristo simplemente como su Salvador del mundo. Exacto. Pero esta fe nominal, es nominal. Cuando hablamos de nominal, estamos hablando a la ligera. Una nómina es un papel que se entrega, Sí, ¿verdad? algo Pero que- ese papel no tiene más consecuencias que entregarla. Esta fe no trae sanidad al alma. No trae sanidad al alma. Ahora, dice. ¿por qué razón? Porque solo simplemente por emoción nos arrepentimos. Y quedó solo en eso. Y más aún todavía damos el paso del bautismo, nos bautizamos, nos mojamos y no pasó nada. Eso es sí lo que es es muy una fe triste. nominal. No Ok. trae sanidad al alma. Ahora vamos con la segunda fe. Ahora dice,
La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual a la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendiciones de Dios. Escuche eso. ¿Cómo está eso? La fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvífica? Pues la fe que salva, Entonces, fe que... la fe salvífica es un acto en el cual yo asiento, asentir. O sea, yo asiento, ¿no? Yo asiento que sí, hay que aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Claro que lo quiero aceptar, pero dice acá, para llegar a eso, yo no me siento capaz de esa fe. Por eso no quiero dar un paso en mi vida, porque necesito conocer más de Cristo. Necesito prepararme más para dar ese paso. ¿Cuánto hermano y hermana no hay así? Ahí sentados, si es cierto, creen en Dios, pero no quieren dar ese paso porque ellos consideran que dar ese paso es solo para los santos. Por eso dice aquí, tener un conocimiento completo antes de querer ejercer esa fe. No puede recibir la bendición de Dios. Él se considera que no puede recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Porque él se siente sucio. Pero ¿qué dice el Señor? Venid a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los que estás trabajados y cargados, ¿ves? Cargados y cansados. Pero no solo eso, sino también dice el Señor, venid a mí tal como tú estás. En tu condición. Isaías, Jeremías habla de todo esto. Dios no está viendo tu condición actual. Dios lo que está viendo es el proceso de regeneración que tú vas a pasar en tu vida. Eso es lo que es fe salvadora. Fe salvadora es venir tal como nosotros somos. No necesitamos mayor conocimiento, así como tú estás hoy, así como estás viviendo hoy en pecado, en adulterio, robo, lo que sea. Ven a Jesús así. Eso es lo que es la fe salvadora. Y esa es la bendición más grande que el cristiano puede tener. Y siga leyendo. Dice, sigue diciendo acá, el que guarda hasta tener un conocimiento completo, o sea que en esto está al extremo, ¿verdad? Hay unos que, o sea, esta fe, dice que la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda, o sea, el que espera hasta tener un conocimiento completo. Hay personas que hasta que sepa bien, antes de querer ejercer fe, o sea, en otras palabras, ellos no ejercen fe con lo que ellos están empezando a entender, a creer. Okay. No puede recibir bendición de Dios. No, porque es por la fe que nosotros creemos que Dios nos va a ir abriendo la mente, el corazón cada día, ¿verdad? Luego sigue diciendo, no es suficiente creer acerca de Cristo, hermano, hermana, no es suficiente. No es suficiente creer y luego dice, acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos bendecirá es la que le acepta a Él como Salvador personal. Esa es la única fe que nos va a salvar, que nos pone en posesión de sus méritos. ¿Cuál es la fe que nos salva entonces, hermano? Aquí dice, no es suficiente creer acerca de Cristo. Yo pensé que solo es creer en Cristo. No, no es suficiente. No es suficiente. No. Debemos de creer en Él. Cuando dice en Él, es Cristo, ¿verdad? Claro. Pero cuando dice en Él, ¿qué es? Todo su ser integral, todo, porque creemos en Cristo, sí es cierto. Muchos creemos en Cristo y es nuestro Señor y Salvador, pero no queremos hacer, porque estamos hablando aquí de la autoridad objetiva. Porque la autoridad, ¿de dónde viene? De Cristo. De Cristo. Creemos en Cristo, pero no queremos creer a su autoridad.
su autoridad, porque Él es el soberano del mundo. Su Ayer poder, lo vimos. su poder, ¿verdad? No creemos Su en esa sabiduría. soberanía. Entonces, cuando no creemos en esa soberanía, ¿qué es lo que sucede? Nuestra vida está llena de cuestionamientos. Yo creo que el Señor Jesús es mi soberano, es mi autoridad. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Simplemente es obedecer a lo que Él me indica en su palabra. Amén. Entonces amén. dice aquí, la única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal. Pero mi hermano, yo ya lo acepté como mi Salvador personal. Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Esa es la fe que nos pone. En posesión de sus méritos. Ahí nos Ahí, pone en posesión de sus ahí. méritos. Ahí nosotros somos ¿qué? Salvados, perdonados, ¿verdad que sí? Pero no solo es quedarse en ese estado, sino dice, muchos estiman Muchos que estiman. la fe es una opinión. Yeah, Así dicen muchos. yeah. La fe salvadora es una transacción por la cual los que lo reciben, o sea, los que reciben a Cristo, se unen con Dios mediante un pacto. ¿Qué es lo que viene entonces después de recibir ese don maravilloso de la salvación, de recibir Ahí los viene méritos el de Cristo? pacto. ¿Qué es lo siguiente? Hacer un pacto. Hacer un Eso es pacto lo con siguiente. La Dios. pregunta es, hermano y hermana, ¿tú ya hiciste un pacto? Ajá, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, Ajá. hermano. ¿Pero qué es hacer un pacto? ¿Y cómo comienza ese pacto? Eso es lo interesante. Primeramente, ya diste el primer paso para recibir ese tesoro especial, ¿verdad? O celestial. Ya diste el primer paso, te arrepentiste. Y ahora tienes que comenzar el proceso de transformación de tu carácter. Y ahora ese proceso, ¿cómo yo voy a transformar tu carácter? Como leímos al principio, mirando a cara descubierta. por ¿Y qué la fe. ¿Qué es lo que vas a ver? Por la fe. Por Cuando tú vengas y comienzas tu vida espiritual, aquellas cosas que hacías malas, pasadas, malos hábitos, ahora el Espíritu Santo te dice, estás haciendo mal, no lo hagas. ¿Qué debo de hacer? Ahí es donde tengo que asirme, como dice acá, del poder del Espíritu Santo, de su palabra. ¿Para qué? Clamar. ¿Y qué es lo que debo de hacer yo? Señor, ayúdame. No puedo, esa adicción, no puedo con esta enfermedad, no puedo. Ayúdame, Señor, para ser victorioso. Y sabes una cosa, Dios te va a dar el poder y la fuerza para poder vencer. En la realidad, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que se le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? Cuando Nicodemo dijo, ¿y cómo puede el hombre viejo entrar nuevamente al vientre de la madre? Y Jesús le dijo, oh no, Nicodemo, bueno, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Amén. Porque de otra manera, pero el nacimiento de nuevo es cuando tú y yo hacemos el pacto. Y ese pacto es que nosotros nos comprometemos, Dios se compromete a darnos la victoria. Sí, Dios está comprometido a darnos la victoria, pero cuando nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte, cuando el Espíritu Santo nos va hablando, cuando el Espíritu Santo nos va enseñando, entonces es cuando tú y yo vamos a ir cada día muriendo al yo, y es por la fe. Eso es lo que tenemos que entender, por la fe. No lo podemos ver, no podemos. Nicodemo no podía, o sea, como le dijo Jesús, mira, el aire sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo hace las cosas para la honra y la gloria de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y no puede, ni él mismo puede explicarlo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que el Señor está esperando que su pueblo haga hoy, que dependamos totalmente de esa autoridad, de ese poder, por la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver, ya vimos la primera fe, la fe nominal, ya lo vimos. Así es. Ya vimos la fe salvífica y ahora vamos a la tercera fe. Ok, la fe genuina. ¿Qué es la fe genuina? La fe genuina es vida. Amén. Qué lindo, mira, la fe genuina. Todo es por la fe. Yo siempre digo, hermano, todo tenemos que cooperar con Dios. Entonces, hay una cooperación que hay que hacer con Él. Por fuerza, si no, de nada sirve. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor,
una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Qué lindo. ¿Por qué Oiga nosotros no estamos venciendo hoy en nuestro caminar cristiano? ¿Qué es lo que está pasando? La fe que tenemos. Porque nuestra fe todavía no es genuina. No. Porque la fe, si la fe nuestra fuera genuina, y vimos, la fe genuina implica arrepentimiento y transformación. Así No es. se olviden de eso. Puntos importantes. Cuando tenemos la fe genuina, dice, hay aumento de vigor. Hay confianza implícita que lo que aquí está escrito se cumplirá. Amén. Aquí hay promesas, ¿o no es así? Aquí hay revelaciones para tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venir a Cristo, venir a su palabra, Venir a estudiar su su palabra. Así es. Por eso el principio aquí es escudriñar las escrituras, porque en ella encontraréis ¿qué? La vida La vida eterna. La vida Entonces, eterna. cuando nosotros hacemos eso, hay una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Un gran ejemplo, Abraham. Un gran ejemplo. Así es. ¿Qué hizo Abraham? Y ese sí es un ejemplo. Un gran ejemplo, una fe, él tenía una fe genuina, esa era la vida para él, vivir de su Dios. Así es. Quien otro tuvo una fe prácticamente genuina. Quien otro, hermana Dina, que usted. ¿Cómo se llama? Job. Otro hombre de fe. Otro hombre que, wow, eso es interesante, cómo esos hombres verdaderamente, esa es fe. Fe genuina. Esa es una fe genuina en Dios. Que confiaban totalmente en la palabra de Dios. Y José, lo dejamos atrás, José, imagínese, era José. otro hombre un hombre vendido, un hombre de fe. esclavo, y llegó a ser un hombre poderoso, no solo en fe, sino aquí en esta tierra. En obras también. En obras, recuerde que la fe sin obras pues es muerta. es muerta. Y sigo leyendo. Dice acá, podemos caminar con Dios día tras día, prosiguiendo día tras día para conocer al Señor. Y aquí hay algo bien interesante y un punto para poder tener esa fe genuina. Tenemos que caminar con Cristo. Amén. ¿Y qué es caminar con Cristo? Es una pregunta que nosotros debemos de responder en este momento. Andar con Cristo, caminar con Cristo, estar donde Cristo está. ¿Cómo hizo Enoc? Como hizo Enoc, como hicieron muchos hombres de fe. Dice, podemos caminar con Dios día tras día, prosiguiendo día tras día para conocer al Señor, entrando en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Amén. Ajá. Aquí hay un punto bien importante que creo que para ti es bastante extraño. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde el Señor Jesús está hoy. Precisamente en el lugar, ¿verdad?, santísimo es donde está la corte celestial. Porque hoy estamos precisamente en esas cortes, se están celebrando juicios. ¿Tú sabías eso? Así es. Hoy se están celebrando juicios en las cortes celestiales. Y específicamente el Señor Jesús está en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que está haciendo Él ahí? Oficiando por ti. Cuando tú te arrepientes. Intercediendo. ¿Verdad? Él está ahí esperando que tú vengas a Él. No importa tu condición, te está esperando. Te está ofreciendo su gracia perdón, salvadora, su su perdón, su misericordia. Eso es lo que está haciendo hoy ahí en el lugar santísimo. Mira qué importante es esto. Él dice acá, aferrándose de la esperanza que no es propuesta. ¿Qué propuesta tiene Cristo para ti? Venid a mí, esa es la propuesta. Venid a mí. Todos los que están. ¿Por qué razón? Él quiere, ¿qué es lo que quiere Él? Si llegamos al cielo, deberá ser vinculada al alma como el mediador. ¿Qué es lo que está haciendo Él en el lugar santísimo? Aún es mediador del nuevo pacto. No se olviden de eso, el nuevo pacto, ¿verdad? Llegando a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que Cristo desea de nosotros? ¿Por qué Él desea que tengamos esa transformación? Porque la fe es eso, arrepentimiento y transformación de nuestro carácter, es lo que es la fe. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Él, si es cierto, nos ofrece, nos hace propuestas, pero lo que Él desea es que nosotros lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina, hermana Dina. Eso es lo que quiere Él. Eso es lo que quiere. Él no quiere que tengas una naturaleza pecadora como la de Satanás. Él no desea eso.
Él está ofreciéndonos a nosotros, nos está proponiendo que es una naturaleza divina. Por eso dice, cuando usted se apoya en Cristo, cuando hace que la vida suya esté oculta con Cristo en Dios, amén, y es guiado por el Espíritu Santo, usted tiene una fe genuina. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es así fe genuina? Que Así. yo me oculte con O sea, Cristo. Así es. ¿Verdad que sí? Así ¿Qué es. es mejor, hermana Dina? ¿Estar al descubierto para que cualquiera me ataque o estar cubierto por la No, sangre de Cristo es Jesús, que es mejor. oculto en Él? ¿Qué Amén, piensa usted de eso? amén. Ay, que es mejor, por eso dice aquí en Isaías capítulo 1, 16, lávense, límpiense, aparten de mí, de mi vista, sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. ¿Usted está leyendo? Oiga, Usted está leyendo Isaías capítulo 1, 16 y Isaías 17. capítulo 1 y verso 16. Y Ese es lo 17. que estamos leyendo. Yes. Está lindo luego esa dice, porción bíblica. Dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan el opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Ahí está. Ahora viene el verso clave, que este es el verso clave. Y dice, ¿Qué verso es? el 18, vengan, pongamos las cosas en claro. Amén. Esta versión. Sí, está bien Dice, esa versión. vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Amén. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. Oiga, nos da la opción. Nosotros decidimos qué es lo textos? que hacemos, ¿verdad? ¿Qué textos? ¿Qué es lo que hacemos? Hermana Qué Dina, lindo. podemos ver nosotros, ¿no? Que cuando nuestra vida, la vida de Cristo, está en nosotros, cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo era nuestra vida? Era sucia. El ropaje Exacto. nuestro, ¿cómo era? Era harapiento. Así es. Lleno de inmundicias. Así era la vida de nosotros. Así era. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos pone ¿qué? Su Qué manto de lindo. justicia, Así ¿verdad? es. Nos pone su Ahí manto de nos da justicia. una vida Ahí es donde nueva. Él nos oculta. Y ahora Él dice, ya no más eres del enemigo. Ese me corresponde a mí y es mío. Mire, qué Amén. lindo, ¿no? Ese es el gran conflicto, hermana. Eso así es. ¿Verdad que sí? El Así gran conflicto, es. tú tienes la respuesta. Tú puedes resolver el gran conflicto. El Señor está, como bien leímos, la propuesta que el Señor está haciendo en Sí, Isaías. vengan a mí. Vengan a mí, Pongámonos dice a Él. cuenta, estemos Pongámonos a a cuenta, dice. Eso es lo porque más estamos nosotros en importante. guerra prácticamente Sí, con Dios. estemos a Estamos en cuenta. conflicto. Así Cuando tú te es. pones a cuenta, te reconcilias con Dios, ¿qué es lo que sucede? Y ahora es lo que el Señor dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3:5. Fíjese, dice así, Segunda de Tesalonicenses. 3:5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Oiga qué versión esta. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y sí, solamente Él es el que nos puede encaminar, Él es el que nos puede llevar. Es que cuando uno Él recibe es- a Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Allí es donde el nos Espíritu guía toda Santo verdad. nos lleva a toda la verdad. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, Así guiarnos es. a toda verdad. Y luego allí ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A su palabra. a su palabra. Y luego en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1:10. Primera de Corintios, capítulo 1:10 dice así. Cuán importantes son estos versículos para nuestra vida. El verso 10 dice así. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Qué lindo, ¿no? Después Aquí de el que apóstol aceptamos Pablo. a Jesús, después de que por la fe creemos que Él nos ha limpiado, Él nos ha aceptado, Él nos ha purificado, ahora que dice que tenemos que estar, debemos estar juntos, unidos en un solo propósito. Ahora, aquí es donde se comienza a desarrollar la verdadera fe, la fe genuina. Esa fe que estamos hablando. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué es hablar una misma cosa? Que no haya entre vosotros, que haya armonía entre vosotros, que no haya divisiones. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente. Ahí no dice en usted. una religión. No. Y un mismo parecer. ¿Cuál es la misma mente? Es la mente de Cristo. Y Cristo solo vino a hacer únicamente, mis hermanos, a hacer la voluntad de su Padre. Por eso, cuando nosotros leemos los textos bíblicos en los evangelios, que Él dice que de madrugada, Él se iba, ¿dónde? A la montaña. ¿A qué iba a la montaña Él? Pues a comunicarse con su Padre, ¿Para a qué? pedir a fortaleza, fuerza, a pedir sabiduría, a pedir entendimiento, a pedir poder para vencer lo que hay en este mundo. Cristo dependió del Padre y ese es el mismo consejo que nosotros hoy tenemos. Debemos depender de Cristo como Cristo dependió de su Padre. Le agrego algo. A ver. Cuando Él iba a orar, cuando Él iba a comunicarse con su Padre, dice el consejo del Espíritu que Él iba para que Dios le mostrara las tareas que Él iba a hacer en ese También, día. ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ajá. Señor, Sí. en este día, ¿qué quieres? es lo ¿Qué que- desean que yo debo de hacer? Así Muéstrame, dice, ¿no? Y dice que el Dios Padre le guiaba día a día, le decía qué era lo que tenía que hacer, cómo enfrentar, como bien dijo usted, las tentaciones, los obstáculos de la vida, pero más que todo Él vino a hacer, a cumplir, ¿qué? A cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que es voy el a hacer trabajo hoy, el día? que hoy voy a hacer yo por ti? Oiga, qué lindo será que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Porque de verdad que para eso somos puestos en este lugar, para representar a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hizo Él. Y no es difícil. Y esa si es la nosotros- fe viviente. Esa es la Esa es la fe viva. que tiene poder. Así Esa es la es. fe genuina. Y le voy a leer este comentario. Dice, la maravillosa gracia de Dios, dice, el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale nada. Va. Hermana Dina, ¿qué es orar sin hambre? Bueno, nomás me voy y me tiro de rodillas porque tengo que hacerlo. A eso es. Oro porque tengo que hacerlo. O sea, No porque tengo la necesidad, no porque siento ese deseo de hablar con mi Dios. Y qué triste eso, ¿eh? ¿verdad que sí? Sí. Cuando hablamos de aquí de sin hambre, cuando una persona tiene hambre, hermana Dina, Lo que haya, arroja- se coma. come de todo. Come lo que haya. lo que haya prácticamente. Así es. Así es como nosotros debemos de orar, con una necesidad de que ese alimento llegue al cielo Amén. o llegue al propiciatorio más que todo. Una fe nominal en Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de la fe nominal? Sí, así es. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma, lo leímos. No. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual, lo leímos, a la verdad. Eso no es una fe genuina, No es una fe genuina. ¿verdad? No. ¿Qué es una fe genuina? Y dice acá, no es suficiente creer acerca de Cristo. Tampoco. Debemos de creer en Él, recuerden. ¿Y cómo leímos? ¿Qué fue lo que Debemos de dijimos? creer en Él. Aceptar que Él es nuestra autoridad. Aceptar que Él, por eso estamos hablando de una autoridad objetiva. Así Aceptar que es mi responsabilidad subjetiva. Aceptarlo a Él como el gran supremo de mi vida. Amén. Y entonces dice, la única fe que nos beneficiará es la que se acepta a Él como Salvador personal. Hazlo tu Salvador personal, es tu abogado. Como ¿Verdad? el todo en todo, la verdad. ¿Verdad? Ahí. Que nos pone en posesión de sus méritos.
O sea, que nos acerca al trabajo que Él está haciendo hoy en el lugar santísimo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos esto, dice, Cristo, o sea, nosotros, nuestra fe, se convierte en vida. ¿Y por qué se convierte en vida? Se convierte en vida porque, y da vigor, da confianza implícita. ¿Por qué razón? Que es lo que nosotros hacemos, nos unimos. Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen ¿con qué? Con el hombre caído. El hombre caído. Con el hombre sin fuerzas. Y a partir de ese momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo y tú se convierten ¿en qué? En una potencia vencedora. Amén, gloria. Eso es lo lindo del Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, este es poder. Por eso es que él decía, es poder, el Evangelio es poder. Por eso aquí dice en Gálatas capítulo 5 y verso 22, y ahí está el poder. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad y bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Amén. Allí está la clave. La ley ya no tiene parte Ya contigo, no. porque tu naturaleza es la misma naturaleza de Cristo, la mente es la misma mente de Cristo, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Bien sencillo, hermanos. Sí, sí. No hay pecado. Ya no, ya. ¿Y si no hay pecado? Sus pasiones ya no. Han sido sacrificadas. Y deseos terminaron. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Oiga eso, ¿no? Los siete vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo fue bien claro en ese aspecto. Bien claro, la verdad. ¿Qué fue lo que dijo él? Todos aquellos que tienen una fe genuina, todos aquellos que tienen al Padre, Hijo y el Espíritu Santo con ellos, dice que van a haber frutos. Así ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice, no hay ley. No hay ley. Mis hermanos, ese es cuando uno está totalmente inmerso en la autoridad de Dios, en la autoridad suprema de Dios. Mi responsabilidad que es obedecer implícitamente, sin condiciones, para que Dios cumpla su voluntad en mí. Y eso es lo que es prácticamente la fe genuina. La fe genuina. Amén. Así es. La fe genuina dice, haced morir pues los deseos terrenales. Amén. En vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, dice Colosenses 3:5, y malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahí está. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a hablar en un tema, hermana Qué Dina, lindo. la avaricia. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Sería lindo porque es parte de un proceso para nuestro crecimiento espiritual y tener una fe genuina. Qué lindo. Llévenos en oración, hermano. Oremos, Padre Gracias. bendito, gracias por tus consejos, gracias porque el socorro es oportuno para nuestras vidas, principalmente Amén. en este tiempo que estamos viviendo, Sí, Señor. tiempos tan difíciles. El apóstol lo habló, tiempos peligrosos. Sí, Señor. Permítenos, Señor, tener esta fe que estamos hablando hoy, una fe en la cual nuestras vidas totalmente dependan de ti, pase lo que pase, que nos Así sea, afiancemos, Padre, que amén. nos aferremos a las verdades que tú has dejado en tu palabra. Sí, Señor. Señor, guárdanos para ese día, cuando tú vengas por segunda vez y estar irreprensibles delante de ti. Bendice a nuestros hermanos a la distancia y danos de tu bendición para el resto de la tarde. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Amén. y amén. Amén. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.